Hola gente linda, bienvenidos a mi canal. Fanáticos de Zenki Maashine, suscríbanse al canal y denle me gusta al vídeo. Porque aquí estamos creando una comunidad. Averigüemos nuestro número. Vayamos a las noticias de inmediato sin esperar demasiado. Pero como sabes, ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon el emoji que quieras según la pregunta que se hace al final en los comentarios. Puedes poner tantos emojis como quieras. No olvides ver el vídeo hasta el final. Maashine Meravet y Cenk Torun, una de las parejas más populares de Turquía, se enfrentan a una importante crisis en su relación. Esta vez se produjo un incidente con el profesor de tenis de Maashine entre los dos, que están en la agenda tanto por su amor en la vida real como por su exitosa actuación en la serie de televisión Esaret. Cenk comenzó a preocuparse por la afición de Maashine por las lecciones de tenis y la tensión entre ellos aumentó gradualmente. Entonces, ¿realmente hay algo entre Maashine y el entrenador de tenis? ¿Por qué Cenk es tan reactivo? Aquí está la crisis de los profesores de tenis que sacudió la relación de pareja. Maashine Meravet es un hombre que concede gran importancia a las actividades deportivas personales, así como a su ritmo intenso. A pesar de su apretada agenda de trabajo, el famoso jugador no se toma un descanso de sus clases de tenis y acude a menudo a las pistas para entrenar. Sin embargo, la reciente actitud de Cenk ante esta situación ha provocado que soplen vientos fríos en la relación. Al parecer, la cercanía de Maashine con el profesor de tenis molestó a Cenk. El hecho de que Maashine pasara mucho tiempo con esta maestra y su comunicación con ella provocó una tormenta de celos dentro de Cenk. Si bien esta situación provocó grandes discusiones entre los dos, la situación se complicó aún más cuando Cenk le dijo a Maashine: «Deja de jugar al tenis». Maashine ha declarado repetidamente que no pasa nada entre él y su profesor de tenis. Según su círculo más cercano, Maashine se expresó de manera bastante abierta y clara sobre este tema. El tenis es un deporte que me ayuda a aliviar el estrés. Solo existe una relación profesional entre mi profesor y yo, nada más, afirmó Maashine, y realizó varias declaraciones a Cenk sobre este tema. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, las dudas de Cenk no disminuyeron. Especialmente el hecho de que Maashine pasara mucho tiempo en la cancha de tenis y estuviera en estrecha comunicación con su profesor, preocupaba cada día más a Cenk. La insistencia de Maashine sobre esta cuestión siguió aumentando la tensión entre la pareja. Cenk Torun no podía dejar atrás el tema de los celos en la relación. En particular, la capacidad de Maashine para encontrar tiempo para jugar tenis en cada oportunidad se convirtió en un problema grave a los ojos de Cenk. Cenk, que presiona a Maashine diciéndole deja de jugar al tenis, continúa con su actitud obstinada sobre esta cuestión. El hecho de que Maashine no diera marcha atrás en este tema provocó que estallara una gran crisis entre la pareja. Según informaciones procedentes del círculo más cercano del dúo, la actitud de Cenk sobre este tema ha ejercido mucha presión sobre Maashine. Si bien Cenk se siente incómodo con que Maashine pase tiempo con su profesor de tenis, Maashine no quiere renunciar a esta actividad deportiva que forma parte de su vida. Esta actitud obstinada de Cenk hace que los vientos fríos entre ellos se intensifiquen. Aunque la relación de Maashine y Cenk siempre ha sido armoniosa y llena de momentos románticos, el tema de los celos se ha convertido en una de las mayores dificultades en su relación. En particular, Cenk a veces malinterpreta la libertad de Maashine en su carrera y en su vida social y le provoca crisis de celos. Esta situación comenzó a desgastar la relación de pareja. El cuestionamiento de Cenk de cada detalle de la vida de Maashine entra en conflicto con el cariño de Maashine por su libertad. Especialmente este incidente con su profesor de tenis fue uno de los mayores factores que desencadenaron la crisis de celos de Cenk. Aunque Maashine afirma que con su profesor solo tiene una relación profesional, las dudas de Cenk no disminuyen. Esta crisis entre Maashine y Cenk preocupa a sus aficionados. Mientras aumentan las especulaciones sobre el futuro de la relación de pareja,
Muchas personas piensan que esta crisis de celos podría destruirlos por completo. Especialmente la actitud insistente de Cenk hacia el tenis y la negativa de Maasine a dar marcha atrás en este tema parecen haberse convertido en un problema permanente entre los dos. Si bien se esperaba ansiosamente ver cómo la pareja superaría este proceso, en el mundo de las revistas comenzaron a circular acusaciones de separación. ¿Hasta dónde llegará Cenk en este tema y cómo reaccionará Maasine ante esta situación se ha convertido en uno de los factores más importantes que determinarán la relación de pareja? ¿Podría esta pequeña discusión que empezó con el profesor de tenis convertirse con el tiempo en una crisis mayor? ¿O la pareja logrará solucionar esta situación con amor entre ellos? Maasine Meravet y Cenk Torun entraron en un periodo difícil con esta crisis en su relación. La crisis de celos que inició con el profesor de tenis comenzó a dañar la confianza entre la pareja. Maasine mantuvo una relación profesional con su maestro. La declaración y la incapacidad de Cenk para relajarse a pesar de estas declaraciones hicieron que la tensión entre ellos fuera aumentando paulatinamente. La actitud obstinada de Cenk y el cariño de Maasine por su libertad pusieron a prueba la relación de la pareja. Por el momento no está claro cómo el dúo resolverá esta crisis de celos. Mientras los fanáticos esperaban que la pareja superara este problema y fortaleciera su relación, en el backstage de la revista comenzaron a circular rumores de separación. ¿Sobrevivirá la relación de Maasine y Cenk a la crisis de celos? ¿O esto causará un daño permanente a la relación de pareja? Todas estas cuestiones dependen de las decisiones que tome la pareja en los próximos días. Los ojos de sus fans están puestos en cómo el dúo gestionará este difícil proceso. Que el emoji de esta noticia sea el emoji de pelota de tenis. Nos vemos en los comentarios.